doctora Linda Valencia. Ella fue... y estamos aquí pues para ya el conversatorio de A Oscuras las niñas son madres en Cobán, que derivó de este especial. Entonces, pues el documental, como les comentaba, es parte del especial Las niñas de Guatemala no conocen la primavera del 2025, porque ese año Guatemala registró 56.889 nacimientos en madres entre los 10 a 19 años. Alta Verapaz registró 7.350. Entonces quisiera empezar con ustedes, doctora. ¿Qué nos dicen estas cifras sobre el estado de los programas de prevención promovidos, primero pues por gobierno central? Muchas gracias por la invitación, gracias por este documental tan importante, tanto que hablar del tema, ¿verdad? Básicamente también de las cifras. Tal vez contarles un poquito, más o menos desde el 2010 empezamos a ver esta situación en salud, ¿verdad? Como antes del 2010 se naturalizaba el tema de los embarazos en niñas y adolescentes. Se empezó precisamente a identificar los casos a nivel nacional, un trabajo que ha hecho específicamente la sociedad civil, ¿verdad? Las organizaciones de sociedad civil han empezado a desnaturalizar el tema. Los datos y las cifras, básicamente, como ustedes bien lo decían en el documental, estamos en el 5º lugar a nivel de América Latina. Es uno de los, y bueno, y eso es como en general las cifras, ¿no? Pero cuando ya nos vamos a ver tasas y razones por municipio, por departamento, vemos departamentos en Guatemala que superan esas cifras, ¿verdad? O sea, superan las cifras de las razones y las tasas que vemos en esos otros países, como por ejemplo Alta Verapaz, Huehuetenango, Totonicapán, Escuintla, ¿verdad? Precisamente que las cifras van más allá, ¿verdad? Entonces, se han hecho algunas políticas, pero falta todavía tanto por hacer y es importante precisamente este tipo de documentales para poder ver la realidad de lo que sucede y principalmente contado desde las voces de las niñas, ¿verdad? Gracias. Y ahora, Pilar, tú que estuviste pues a cargo de el reportaje como tal, ¿cuáles fueron los hallazgos de haber ido directamente a trabajar en campo con estas personas? Bueno, para empezar, yo creo que algo que tiene muy valioso el documental y el especial, y que fue algo que nos esforzamos un montón en mantener, son estos testimonios que normalmente no escuchamos, porque, y algo que yo pensaba desde que planteamos el tema y desde que planteamos como que la idea en general, es que, como dice Linda, ¿verdad? O sea, tenemos las cifras, las hemos visto, quienes hemos estado en contacto con la sociedad civil, no sabemos los números, pero no muchas veces hemos escuchado las voces de madres de 14 años, o sea, de niñas que a los 14 años por alguna u otra razón tuvieron, pues o se vieron forzadas a ser madres, ¿verdad? Que fue el caso de SIDM, las niñas que pues tuvimos la oportunidad de entrevistar. Creo que otra cosa que el documental y el especial hacen muy bien es retratar cómo este sí es un problema de voluntad política. Y ya lo vamos a hablar más adelante, pero para quienes leyeron el especial o para quienes saben sobre el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, habían varios factores por los que este plan, esta mesa articuladora estaba varada. La más grande, la voluntad política y una lectura política pues bastante discutible, diría yo. Pero sí, yo creo que el especial nos da esos hallazgos, ¿verdad? Yo creo que los números pues justo ahí lo dice, que somos el 5º lugar en el continente en embarazos de niñas y adolescentes, que Cobán es el municipio con más embarazos en estas edades. Incluso dentro del reportaje general, porque este reportaje no fue solo a nivel Guatemala, sino fue también trabajado con El Salvador, lo trabajamos con la revista La Brújula.
Beatriz Colmenares habla sobre cómo, si no estoy mal, en el 30% de los casos el violador vive dentro de la casa de las niñas, ¿verdad? Es el padre de familia, es el tío, en el caso de M fue pues su cuñado. Entonces, creo que sí, o sea, para mí el hallazgo como más fuerte, digamos, es pintar esta realidad de una forma mucho más profunda y no solo con datos, sino también con voces. Ya lo mencionaste tú, que en el reportaje hablamos del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, el PLANEA, el cual incluye una mesa técnica conformada por varios ministerios y por varios consejos. El plan sería liderado por el Ministerio de Salud junto a la CONJUVE como acompañante en el proceso. ¿Cuál era la situación en 2025 y hubo algún cambio este 2026? Bueno, cuando empezamos a investigar sobre qué era lo que pasaba con el Planea, nos topamos con que habían muchas versiones de por qué estaba varado. Luego, tras investigar, y esta es una quote directa del especial que a mí se me quedó súper grabada, hablamos con un funcionario pues de este gobierno, ¿verdad? Y era como, nos pingponeaban, o sea, así como el gobierno tiene esta tendencia de pingponearse a las niñas de que no, de que es responsabilidad de salud por la carta acuerdo prevenir con educación que existe entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y no que es responsabilidad de la CONJUVE, no que esto va a vicepresidencia y al Gabinete de Desarrollo Social, pues al parecer por eso está varado el plan. Ya está, digamos, redactada la metodología, ya estaba hecha la metodología. Lo que hacía falta era oficializarlo. Y sí habían instituciones y habían organizaciones de sociedad civil que seguían con la metodología a pesar de que no estaba oficializado el plan. Pero todos sabemos acá que cuando algo se oficializa ya se destinan recursos, o sea, ya hay presupuesto. Entonces nos preguntábamos como, bueno, si ya está hecha la metodología, si ya hay esta presión de parte de la sociedad civil, que como dice Linda, son quienes han llevado la batuta en la lucha por derechos sexuales y reproductivos y por el bienestar de las niñas, ¿por qué no se oficializa? Todo esto para contarles que la lectura del gobierno actual, todos sabemos que han habido situaciones con el Ministerio de Educación, con el sindicato, con el STEG, y que pues este Ministerio de Educación sí le ha dado la lucha al STEG, pero había esta noción de que el conservadurismo politizado, y esa fue la frase que se utilizó por parte de un funcionario de este gobierno que pues nos pidió no ser citado porque es un tema bastante delicado, hacía que fuera muy difícil hablar sobre temas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿esto qué significa? Que las estrategias de combate en contra de pues las ideas retrógradas en cuanto a derechos, en cuanto a iniciativas propuestas para el bienestar de las niñas y para la educación integral en sexualidad básicamente, estaban siendo tratadas como algo que tenía que llevarse con demasiado cuidado por miedo de que esto afectara la gobernanza. Entonces, pues por esto fue que no se había oficializado el Planea en 2025. Ahorita pues ya hay avances, ya, si no estoy mal, ya está oficializado. Y bueno, pues sí, ya se han pronunciado organizaciones como el OSAR, el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala ya. Ellos realmente llevaron la batuta en un montón de cosas y les voy a contar. Carmelina Chocó, la que vieron en el documental, nos había contado cómo en este 2025, que el Planea estaba varado porque falta de voluntad política en general, ellas lucharon porque esta metodología se implementara a nivel municipal, porque el Planea lo que hace es que articula las entidades del Estado para que pues entre todas discutan y no pase esto de que y Mirja lo dice mucho, si es de todos es de nadie, ¿verdad? Entonces, como que nadie se hiciera cargo. Y eso, el 2025 fue un año de lucha, yo diría que el 2026 es un año de concluir, de que ya está oficializado, ya se requieren resultados, ya podemos exigir resultados a esta estrategia que ya tiene recursos. Y doctora, justo como lo comentaba Pilar, el Planea pues era una estrategia que se seguía implementando y hubo varias municipalidades que siguieron
con esta metodología. ¿Qué significa que las autoridades locales, en el caso de Cobán, por ejemplo, sigan postergando tener la metodología pero no implementarla? ¿Y qué acciones concretas podrían llegar a desarrollar en este tema? Bueno, creo que tocamos acá un tema bien interesante y muy importante, que es el tema de la voluntad política, ¿verdad? Creo que desde que se empezaron a documentar las cifras, desde que se empezó básicamente a reportar, porque realmente el Observatorio de Salud Reproductiva tiene sedes en todos los departamentos, lleva las cifras, básicamente lleva su propio control de lo que está sucediendo con los embarazos de niñas y adolescentes a nivel nacional. Y sí, es un tema totalmente de voluntad política, no es legal, tenemos todo un marco legal que respalda el trabajo y las políticas públicas a favor de la niñez y adolescente para la reducción del embarazo en niñas y adolescentes. O sea, el tema de la educación integral en sexualidad es un tema que está parado sorpresivamente, pero ni siquiera los gobiernos anteriores que tuvimos, que fueron gobiernos, más conservadores, nombraron a nuestro país el país de, ya ni me recuerdo cómo le llaman, la capital provida de América Latina, pero ni siquiera en esos gobiernos tuvimos el estancamiento que tenemos en este momento. O sea, no nos lo esperábamos, ¿verdad? El rechazo total a la educación integral en sexualidad paraliza precisamente todas esas metodologías y esas políticas públicas, no solo a nivel del Ministerio de Educación, a nivel de las municipalidades. Lamentablemente acá hay un problema más profundo, y es un problema de la forma en que han politizado los derechos sexuales y reproductivos, de la forma que han utilizado los cuerpos de las niñas y de las mujeres como botín político en el momento de las elecciones, ¿verdad? Y vimos estas elecciones anteriores, las pasadas, cómo utilizaron el tema de la salud sexual y reproductiva como un tema de discusión pública en un momento electoral. Entonces, utilizar los derechos, utilizar el cuerpo de las niñas y de las mujeres como botín político ha sido prácticamente uno de estos problemas. Creo que la polarización a nivel nacional, en medios de comunicación, en redes sociales, estos grupos antiderechos han llevado precisamente el temor, pienso, de las autoridades a ejercer realmente planes, metodologías, políticas públicas y leyes que están vigentes, ¿verdad? Como tú decías, esto no es nuevo. O sea, el Planea, la Carta Prevenir con Educación, la educación integral en sexualidad está desde el 2006, que fue una ley, la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Métodos Anticonceptivos. Esa ley no fue tanto el acceso a los anticonceptivos, fue el acceso a la educación integral en sexualidad lo que se peleó. 24 recursos inconstitucionales presentaron los grupos antiderechos. En esa época, el Colegio de Médicos y Cirujanos tuvimos que adherirnos como querellantes adhesivos a favor de la ley, porque los grupos antiderechos presentaban precisamente. Yo creo que a eso es a lo que le temen muchas veces las autoridades, como han transformado en botín político estos derechos. Entonces, precisamente el temor a que se les critique, el temor a ser elegidos, a que les quiten el voto. Hoy tenemos casi un 60% de los candidatos, de los alcaldes, hablando sobre la iglesia, hablando sobre evitar cuestiones que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, con género, porque tienen temor de perder los votos. Y a veces decimos, creo que en este país es más la gente que está a favor de los derechos sexuales y reproductivos que a la que no está. Pero los grupos antiderechos han podido hacer ese papel de poder llegar con los alcaldes, de poder llegar. Imagínense el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es una presión que tiene el sindicato del magisterio, una amenaza que le tiene a la ministra de Educación para que no cumpla con algo que está
dentro de las políticas públicas, dentro de la ley, que ella tiene todo el respaldo político, el respaldo legal, pero es que no le temen al respaldo legal, le temen a la polarización, a las discusiones que se dan en redes, a eso es lo que le temen. Entonces, ¿por qué no se da el Planea? ¿Por qué la metodología es tan clara y tan básica? ¿Por qué no ponen los recursos, el 8% que tienen las municipalidades en salud? ¿Por qué no lo ponen para este tipo de prevención? ¿Por qué no ponen campañas? Las municipalidades podrían poner campañas en educación integral en sexualidad. Hay 2 rutas de derivación para niñas víctimas de violencia sexual, que es la ruta que tiene el Ministerio de Educación y la ruta que tiene el Ministerio de Salud. ¿Y por qué todo esto no se da? ¿Por qué no se está ejerciendo? Porque ahorita tienen miedo de hablar en las escuelas, precisamente porque polarizan. Entonces tenemos a 20 personas hablando y gritando fuerte, a una organización que se cree dueña de todos los curules en el Congreso de la República, visitando a uno por uno de los diputados, visitando a los candidatos para el alcalde, a los alcaldes, amenazándolos. Entonces este grupito, que no es tan grande, pero pareciera más grande, a eso es a lo que le tienen temor. Entonces dejan de cumplir con leyes, políticas, normativas que están vigentes, por temor a perder votos, al que dirán. O sea, eso es realmente, es una polarización social la que hay sobre este tema, y eso es a lo que le están temiendo, porque las metodologías son claras y están respaldadas legalmente, ¿verdad? Con políticas públicas. Sí, yo quería agregar aquí varias cosas y creo que esto es de lo que menos tocamos dentro del documental y le dedicamos un espacio, pues no podíamos ahondar en toda la problemática porque si no, eso iba a ser un libro, no iba a ser un reportaje, iba a ser larguísimo. Pero primero, solo decir que estoy súper de acuerdo con eso que dice Linda, ¿verdad? Y como que desde las elecciones, quienes las hemos seguido de cerca y quienes justo hemos tenido como esta cercanía con la sociedad civil, hemos visto pues este discurso de aprovechamiento de propaganda de la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Esta instrumentalización y cómo pues poco a poco en estos que ya 3 años, casi 3 años de gobierno, se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y esto me lleva a lo segundo que quería decir, que dentro del especial contamos que, bueno, una de las cosas que las organizaciones de sociedad civil también exigen es el cumplimiento con el decreto que asegura los anticonceptivos a nivel de Ministerio de Salud. El OSAR, que fue una de nuestras principales fuentes, estuvo exigiendo por bastante tiempo y sacando informes sobre cómo no se estaba ejecutando el dinero que ya existía para que el Ministerio de Salud realizara la compra y abasteciera los centros de salud a nivel país de anticonceptivos, y esto no pasaba. Hasta la fecha, les tengo pendiente el dato, pero vamos a revisar de cómo va este abastecimiento, pero estaban casi que en cero. La Depo-Provera, que es la inyección, pues ya sea mensual o trimestral, estaba en cero. Y esta es, nos contaba Carmelina, que era de los métodos anticonceptivos más utilizados, sino el que es más utilizado, porque es más discreto, digamos. Las mujeres llegan a los centros de salud y pues obviamente en Guatemala, en los departamentos, aquí en la ciudad también hay como mucho este imaginario conservador de que pues una mujer no puede tener acceso a un anticonceptivo, ya sea por razones religiosas o puramente misóginas, de que tiene que tener permiso del esposo, ¿verdad? Y las mujeres recurrían a la Depo-Provera, a la inyección, porque pues era discreta, porque no tenían que pedirle permiso a nadie, no era invasivo, y por descuido realmente del Ministerio de Salud no se firmó el convenio con Naciones Unidas, con UNFPA, con el Fondo de la Población, y hubo un desabastecimiento y entiendo que se quedaron alrededor de 3 meses sin anticonceptivos. Entonces, pues esta falta de voluntad política no solo no nos permite ver dentro de los presupuestos que se dirija el dinero, sino que el dinero que ya está ahí no se dirige, no se ejecuta. O sea, el fondo común, ¿y para qué? Para
codedes, digamos. O sea, realmente no hay, y esto lo dije la vez pasada, creo yo, los presupuestos reflejan la voluntad política y la ejecución de estos también. Entonces, pues eso, o sea, solo agregar que, bueno, y también que la noción también dentro del Ministerio de Educación, por lo menos del viceministro técnico Francisco Cabrera, es que el Planea es un documento obsoleto del que pues solo se está haciendo demasiado ruido y que realmente no aporta nada, cuando realmente es de los pocos espacios de articulación que tiene el gobierno para tratar esta problemática tan importante que pues ya se normalizó. Agregado a esta parte de que mencionas, la reciente aparición de diferentes iniciativas retrógradas en materia de derechos humanos y principalmente que afectan la vida y la salud de las niñas, ¿verdad? En este caso, no solo para la educación integral en sexualidad, sino que incluso para el uso de anticonceptivos. Y bien lo decían en el documental, y lo decía con las palabras de que si yo hubiera sabido, si hubiera conocido, si hubiera tenido educación, si hubiera tenido acceso a un método anticonceptivo. Una, el desabastecimiento. Más de 15 años no habíamos tenido una situación como esta en Guatemala. Pero lo otro es estas iniciativas. Recientemente, esta iniciativa que pretendía penalizar las relaciones sexuales en la adolescencia, en los menores de edad, en los menores de 18 años. Entonces, acá tenemos una situación que cuando uno ya lee y analiza estas iniciativas de ley a profundidad, se sorprende. Y esto salió del gobierno central, me parece que salió esta iniciativa, no estoy segura, pero esa iniciativa, de hecho, solo al leerla y al profundizar desde el punto de vista de salud pública, eliminaba inmediatamente el acceso a métodos anticonceptivos a adolescentes. Porque entonces si tú tienes a una chica que llega a un centro de salud a pedir unas píldoras, o un joven que va a buscar condones al centro de salud, le van a decir que no, porque no debería estar teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y eso votaría totalmente, de hecho, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, votaría los protocolos nacionales de acceso a anticonceptivos en adolescentes, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de las niñas víctimas de violencia sexual, que todas las menores de 14 años por ley fue violación, ¿verdad? Pero entre las adolescentes entre 15 y 19 años, no habría acceso ni normativas para el acceso a anticonceptivos, con normativas con leyes como la que pretendían hace poco, que todavía no sabemos si va a pasar. Fue vetada, pero todavía anda esa iniciativa que es terrible para el acceso y para la sexualidad segura de los adolescentes. Así que eso es otra cosa con la que tenemos que cargar. Ya, solo voy a decir esto rapidísimo. Y yo creo que también por eso es súper importante como que ver cuáles son los discursos de las personas que llegan en campaña, porque pues esta iniciativa salió del diputado oficialista Raúl Barrera, ¿verdad? Y sí, o sea, realmente hacía falta una discusión técnica e informada con miembros de sociedad civil, que me imagino que no los buscaron, ¿no? Pues ayudaron a que se cumpliera el voto democrático en 2023. Entonces, sí, nada, solo para agregar eso, ¿verdad? Que es bien importante como que comparar estos discursos y estos aliados iniciales y ver si no solo son un escalón a las posiciones de poder. Justo como veíamos en el documental, las personas que pagan estos platos rotos son las niñas, ¿verdad? Tenemos dos casos con muchas similitudes, niñas que resultaron embarazadas a los 14 años, con poca o nula educación sexual integral en las escuelas, lo que tiene como resultado un desconocimiento total de su propio cuerpo. Entonces quisiera, doctora, que nos comentara qué significa esto para ambas, tanto a nivel de salud física como también a nivel de salud mental. Muy bien, bueno, en el caso acá habría que dividir los embarazos en las menores de 14 años. En este país las niñas están pariendo desde los 9 años y esa es una realidad terrible. Las niñas con embarazos menores de 14 años es violación.
según las leyes de nuestro país. Y las niñas entre 15 y 19 años, con el tema de la educación integral en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos, a espacios donde puedan tener este tipo de educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay básicamente un problema en las tres esferas de la salud, ¿verdad? Recordando que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar de las personas en las tres esferas, en la salud física, mental y social. El embarazo en las niñas y en las adolescentes afecta las tres esferas de la salud, ¿verdad? Un ejemplo en la salud física, las niñas tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo, el parto y el posparto que una mujer adulta, ¿verdad? Y no lo estamos inventando, son cifras a nivel internacional que se manejan, ¿verdad? Las niñas tienen más riesgo de desproporción cefalopélvica, de tener cesáreas que aumentan el riesgo con su vida, partos distóxicos, infecciones, preeclampsia, como las primeras causas de muerte materna en Guatemala, que de hecho Guatemala sigue siendo uno de los países con las tasas más altas de muerte materna a nivel de América Latina, y lamentablemente esas tasas, las niñas precisamente están entre esos porcentajes altos de muerte materna. Y en la salud mental y social de las niñas, por ejemplo, sabemos, y hay estudios a nivel internacional que ha hecho el Fondo de Población de Naciones Unidas, que ha hecho también Plan Parenthood Global a nivel de América Latina, el colegio, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia sobre la salud mental de las niñas. Y de hecho aquí en Guatemala se hizo un estudio por Flaxo también y por UNFPA, que es acerca de la salud mental de las niñas que resultaban embarazadas, estas niñas con embarazos no deseados y maternidades forzadas. Y el riesgo de distintos problemas de salud mental que van desde la ansiedad, la angustia, la depresión, hasta el suicidio, ¿verdad? Yo tal vez en la anécdota que tengo de los primeros años que empecé en el Ministerio de Salud, y algo que me marcó mucho la vida, fue precisamente encontrarme con estas niñas que se suicidaban, producto de embarazos no deseados, ¿no? La primera vez, hace como en los años 2002, 2003, que yo empezaba a trabajar en el Ministerio de Salud, y precisamente me tocaba hacer el análisis de la muerte materna a nivel hospitalario. Y recuerdo uno de los primeros hospitales donde me tocó que ir a hacer esta evaluación fue al hospital de Jalapa. Y entonces empezamos a analizar cada uno de los casos, y la llamada de atención del jefe de departamento de ginecología fue: mire, doctora, tengo 4 casos de los 9, 4 casos de niñas, de adolescentes que murieron, pero no las puedo catalogar como muerte materna, porque murieron por envenenamiento de órganos fosforados, ¿verdad? Los órganos fosforados son venenos que se encuentran en las píldoras, en las pastillas que sirven para matar los gorgojos del maíz. Los venden venta libre en las agropecuarias, o sea, cualquiera puede ir y comprar 2, 3 pastillas para curar maíz. Estas niñas se tragaban una pastilla que hasta le decían la pastilla del amor, un embarazo que posiblemente inició del amor como con su pareja y que después se complicó porque posiblemente cambiaron las circunstancias. Un caso específico me recuerdo de una niña que me decía el jefe de departamento: doctora, esa niña partía el alma. O sea, el órgano fosforado prácticamente le quemó todo el tracto gastrointestinal, le envenenó, ella estaba muriendo y todavía pedía que llegara su papá para pedirle perdón por haberse embarazado. Y el papá llegó a la cama de esa niña y no la perdonó, que se merecía morir. Entonces, estos casos son más frecuentes de lo que nos imaginamos. O sea, las niñas se suicidan producto de embarazos forzados, de maternidades forzadas, algunas veces de violencia sexual o porque pues cambió la situación. Entonces, la salud mental puede llegar desde la angustia, la desesperación, vidas robadas. Un estudio que hizo el Observatorio en el 2010 lo describe,
describe las principales causas de la salud mental y el suicidio como la causa más severa y más agresiva, ¿no? El estudio de Lumpa lo describe. Y Flaxo, que hizo un estudio que se llama Vidas Silenciadas. Vidas Silenciadas describe todo el proceso de la salud mental de las niñas que se suicidaron producto de violencia sexual, de embarazos no deseados y de maternidades forzadas. Entonces, ahí podemos ver el impacto de lo que tiene en la salud y bueno, y el impacto social. Aquí vamos a hablar de cosas como más abstractas, pero que para las niñas son sus realidades. Y es el no poder continuar sus proyectos de vida, que eso es parte de la salud social. Vemos acá en el documental como decía, yo quería ser doctora, pero aquí terminó todo. O sea, ahí terminó todo, ¿verdad? Por eso es que se llama ese estudio que hizo el OSAR, vidas robadas. Le robamos el proyecto de vida a las niñas cuando no les damos respuesta. Estas niñas perdieron su proyecto de vida, la probabilidad de salir adelante. Hay cifras bien determinantes a nivel internacional que dicen que el embarazo en la adolescencia prolonga el ciclo de la pobreza. Entonces ahí tenemos la respuesta para el tema de la salud social de estas niñas, ¿verdad? Y bueno, ya para ir cerrando el espacio, ya a marzo de 2026 se registran 15.618 embarazos en madres entre los 10 y los 19 años y Alta Verapaz concentra ya 1.985 de estos. Pilar, tú, bueno, sabes que estas cifras no solo representan números, sino que representan historias. ¿Por qué es importante conocerlas y visibilizar esta problemática a través de la voz de las mismas personas que la viven? Uy. Pues yo creo que mucho hemos hablado de que la educación integral en sexualidad es una deuda histórica con las niñas de Guatemala. Y cuando hablamos de niñas de Guatemala, no hablamos solo de quienes son niñas ahorita. Hablamos de todas las mujeres que han sido niñas. Y en la importancia, me recuerdo como de la mamá de una de las niñas que entrevistamos, de ese. Y pues como que fue como bien breve. La entrevista fue muy breve, pero yo creo que fue muy fuerte. Porque queríamos saber también el factor generacional, ¿verdad? Como obviamente sabemos que los programas han ido cambiando, ya sea para bien o para mal, en este caso, a través de los años y que han habido momentos políticos que permiten otro tipo de acciones o que no las permiten. Y queríamos saber cómo habían vivido las mamás de las niñas que entrevistamos, pues la educación integral en sexualidad, si la habían conocido, si absolutamente nada. Y pues la mamá de ese cuando platiqué con ella, le pregunté, ¿verdad? ¿Qué le habían enseñado sobre el sexo, ¿verdad? Sobre su sexualidad. Y realmente lo más cercano que ella había recibido a educación integral en sexualidad, que obviamente no lo es, era la instrucción de que no podía salir sola a partir de los 14 porque ya había empezado a menstruar. Entonces pues ya podía quedar embarazada y claro, o sea, las mujeres se protegen y los hombres no reciben la instrucción de no violar, ¿verdad? Entonces, pues eso, y la casaron a los 19 años. Ella me contaba que se casó llorando, y se casó llorando porque ella creía que la habían obligado a casarse porque pues ya le tocaba ser mamá, o sea, le habían impuesto ese rol también, o sea, por eso estamos también hablando de embarazos impuestos, de roles impuestos. Porque desde ahí, desde que no hay educación integral en sexualidad, se truncan los proyectos de vida de las niñas, ¿verdad? Y justo, o sea, como que ella pensaba que pues su mamá ya no la quería y que por eso se tenía que casar. Entonces, la pregunta era ¿por qué era importante esto? Ok. Entonces yo creo que por eso, porque hay un montón de historias en este reportaje, escuchamos varias, porque también nos fueron contando las personas del USAR los casos que ellas tenían. Como dice Linda, ¿verdad? Dentro del reportaje general hay una historia de una niña que estaba embarazada y se suicidó porque había quedado embarazada a raíz de que su hermano la violó, y cuando pues ella habló, porque se atrevió a hablar, su mamá la rechazó y le dijo que toda la comunidad la iba a rechazar si ella no, pues decía que había mentido, ¿verdad? Entonces decidió suicidarse.
Yo creo que por esas mismas historias es importante contar estas que ya tenemos a la vista, porque son historias que realmente si no, no vamos a escuchar. O sea, si no nos sentamos a buscarlas, no las vamos a escuchar. Y nos vamos a quedar con los mismos números fríos, nos vamos a quedar sin saber que el Ministerio de Salud no compró los anticonceptivos porque los podemos obtener nosotras de forma privada, desde el sistema de salud privado, porque tenemos otro tipo de acceso a educación integral en sexualidad, porque cuando uno se politiza también tiene acceso a la sociedad civil y aprende bastante de ahí. Entonces yo creo que por eso mismo, para sensibilizar y que la gente entienda que estos no son números que no tienen nada que ver como con decisiones políticas que uno toma, como empadronarse y votar, ¿sabes? O sea, como que cosas así, siento que pues creo que por eso es importante. Gracias. Sí, doctora, cerramos con usted. ¿En qué sectores deberían trabajar de forma conjunta para ver una reducción en estas cifras y por lo tanto de estas situaciones? Bueno, acá creo que el sector que más está trabajando es la sociedad civil organizada, ¿verdad? Creo que tal vez entre los compromisos de las políticas públicas, tal vez quienes más han abordado el tema y no lo han soltado es salud pública. Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene que retomar esto, ¿verdad? Por supuesto, el Estado, el Ejecutivo, claro, con todas sus secretarías que tienen que ver con estas políticas públicas. Pero yo creo que el sector justicia es el débil en esta situación. Recién, bueno, como tú decías, es importante escuchar la voz, ¿no? Desde las voces de las niñas y precisamente el otro mes estamos cumpliendo, en junio estamos cumpliendo el primer aniversario de la resolución que nos dieron en el caso de un caso precisamente de una niña que fue violada por el director de una escuela, el caso Fátima. El caso de esta niña que no encontró justicia en este país, ¿verdad? No encontró justicia en el Ministerio de Educación, con el director, en la sociedad, la familia fue intimidada. Con justicia le dio totalmente al terminar de recorrer toda la parte de justicia en Guatemala, el caso se llevó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pasaron muchos años, tuvimos que tener mucha paciencia. Fue un caso llevado por la organización Mujeres Transformando el Mundo y el Observatorio de Salud Reproductiva, llevaron el caso hasta allá. Obviamente Fátima creció, se volvió una adulta. Continuó con su embarazo, por supuesto. Se reconcilió con su hijo, pero fue algo que el Estado se falló. Dieron la resolución y por un año de la sentencia, obligando a las autoridades a cumplir con las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos le dio. Estamos suplicando por algo que solo es el acceso a la justicia, es lo que le debemos a Fátima. Es lo que le debemos a ellos. Eso es lo que debemos como sociedad, como Estado, como sector justicia. Las niñas en Guatemala no están teniendo, no se están capturando a los indicados de estos delitos. Imagínense el caso Fátima, tiene más de 13 años cuando sucedió. Y todavía no han capturado al director de la escuela que la violó. Ahorita estamos buscando que se cumplan con las recomendaciones individuales, las reparaciones individuales para Fátima, para su hijo, para su mamá, para las medidas de no repetición de lo que le sucedió a Fátima. Y estamos discutiendo las medidas de no repetición y estamos luchando contra que el Ministerio de Educación le está diciendo no a la educación integral en sexualidad. Entonces, creo que aquí todos los sectores están involucrados. El Estado, desde sus diferentes ministerios, acá el Ministerio de Desarrollo Social, el de Educación, el de Salud, tiene un aporte sumamente importante para esta situación de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados. Acá el tema, las secretarías como la Secretaría SBET, por ejemplo, tiene un factor también muy importante, la CEPREM,
no nos escucha, y está así. Entonces, la CEPREN tiene un papel muy importante y básico en las políticas públicas para cuidar y proteger a las niñas. Pero el sector justicia, ya hoy día estamos esperando realmente ver qué pasa, ¿verdad?, con el sector justicia ante los últimos acontecimientos, y que esperaríamos ahorita que el Ministerio Público tenga un cambio y hoy sí se haga su papel para el que fue creado. Pero más allá de eso, o sea, jueces, funcionarios desde el organismo judicial, desde la Corte, imagínense la Corte de Constitucionalidad, conocer este tipo y fallar a favor de los grupos antiderechos en el tema de educación integral en sexualidad, es fatal. Entonces, a todo nivel está el compromiso, ¿verdad? Nosotros como sociedad nos toca hacer nuestro trabajo desde las propias trincheras, desde lo académico, desde la creación de contenido, la creación de este tipo de documentales. No podemos quedarnos callados ante una situación que está sucediendo en nuestro país. Las niñas de Guatemala necesitan que las cuidemos y que las protejamos, ¿verdad? Entonces, ese es el papel que nos corresponde a todos, desde donde estemos, desde lo académico, desde el Estado, como funcionarios públicos, como legisladores, todos tenemos un compromiso de proteger a las niñas. Solo antes, justo es eso que usted menciona, Linda, de lo del sector justicia. Ana Victoria Maldonado de Lozar, que es una de nuestras grandes fuentes, ella mencionaba que solo el 1% de las denuncias de violencia sexual reciben una sentencia. Y a esto agreguémosle que la sentencia es muchas veces conmutable, o sea, la gente puede pagar fianza. Y ella mencionaba que otra de las dificultades era cuando residen en comunidades. En los departamentos nos contaba ella que, por ejemplo, un arresto domiciliario no es lo mismo que aquí en la ciudad, porque viven en la comunidad y no hay una lógica de se cierra la puerta, cierra una casa o un apartamento y ahí queda y es arresto domiciliario. ¿Y qué pasa en el caso de lo que mencionábamos al inicio, que el violador vive en la casa? Entonces, sí, también por eso es que es importante exigir leyes coherentes y con fundamento técnico, que yo creo que eso ni debería de exigirse, creo que debería ser algo básico, pero al parecer no lo es, en cuanto a educación integral en sexualidad y a qué pasa con los principios de violencia sexual, porque justo era lo que pasaba con esta iniciativa, ¿verdad? Como que eliminaban todos los principios de violencia, era súper ambiguo. Y bueno, nada, creo que full de acuerdo con lo que dice Linda, hay que proteger a las niñas y a sus tareas. Hay toda una ruta, ¿no? Desde la educación de las niñas, ahí empieza todo, ¿no? Desde cómo se protegen a las niñas en la casa. Y las cifras que tú diste al inicio, sí hay un estudio en Guatemala que dice que el 85% de los casos, fue un estudio que se hizo a través del sector justicia, solo de las denuncias, ¿no?, por violencia sexual en niñas. El 85% de las niñas eran violadas en sus propios hogares. Y de este 85% de las niñas que eran violadas por un familiar cercano, una persona que tenía el compromiso de cuidar a estas niñas y que finalmente la había violado. Las cifras son terribles cuando vemos que es de esta gente el 30% es el padre biológico de la niña. Entonces es como esa es una cuestión que desde la detección y la educación. Entonces, cuando miramos esas campañas, no te metas con mis hijos, no les des educación integral, y me uno al magisterio para decir que no pueden enseñar, claro, se están violando a sus hijas en la casa. Y ahí están los resultados. Entonces, desde la detección, ¿saben que uno de los primeros casos cuando apareció lo de la ruta de derivación y de denuncia en las escuelas, uno de los primeros casos precisamente que aparecieron fue un hermanito que se dio cuenta cuando le enseñaron a él en la escuela lo que era el tema del abuso sexual, de la violación, se dio cuenta
que lo que el papá le hacía a su hermana no era correcto. Y él dijo, miren, mi papá le hace esto, esto y esto a mi hermana, entonces eso. Y así fue como se vio uno de los casos. Ese es el ejemplo claro de la educación integral en sexualidad. Pero entonces tenemos toda esa ruta, desde que la gente entienda, comprenda, sepa que el tema de la educación integral en sexualidad, el no normalizar la violencia sexual contra las niñas y contra las adolescentes, contra las mujeres. Como sociedad entendemos eso, ¿no? Hasta el tema del cumplimiento de los funcionarios del Estado, de cumplir con las normativas y las políticas, los operadores de justicia, ¿verdad? Y finalmente, pues, nos queda reparar los casos que ya están, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, con esa reflexión le quiero dar muchísimas gracias a la doctora Linda Valencia y a Pilar Rodríguez, que nos acompañaron hoy pues con sus palabras, con su reflexión. Igualmente les quiero dar las gracias a ustedes que se tomaron la tarde para venir hoy al conversatorio y a la proyección del documental. Pueden encontrar el documental en nuestro canal de YouTube, en Ojo con Pisto, y el reportaje, que consta de 3 partes, una de Ojo con Pisto, que estuvo a cargo de Pilar, otra que estuvo a cargo de la revista La Brújula de El Salvador, y una nota que encapsula el sentimiento general de todo, que estuvo a cargo de Beatriz Colmenares en nuestra página web en ojoconpisto.com. Afuera pues tenemos un coffee break por si quieren pasar, y vamos a estar por ahí por si quieren conversar, hacernos preguntas, y tenemos también merch por si nos quieren apoyar en el medio. Entonces los esperamos allá afuera y muchísimas gracias por estar aquí hoy.